Bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Damos gracias porque una vez más podemos estar delante de la presencia de Dios. Amén. Es importante que podamos tomar toda palabra que el Señor nos quiere entregar, porque es la edificación y no es una edificación aleatoria. Amén. O sea, no es que el Señor va dando enseñanzas porque las va dando y nada más. El Señor, así como el Señor habla de edificación y dice la palabra de Dios de que nosotros, dice que la roca es Cristo. Amén. La roca es Cristo. Y no, la roca es Cristo. Y dice la palabra de Dios de que nosotros vamos edificando sobre esa roca que es Cristo. Amén. Vamos edificando. Ahora, si el Señor dice que nosotros debemos cavar, debemos sondar, debemos trabajar en esa edificación, y primero tenemos que cavar, dice la palabra de Dios, para poder poner las bases, amén, poner los fundamentos. Entonces quiere decir que el Señor está siguiendo un orden. Entonces, si esa edificación tiene un orden, cuando tú empiezas a construir una casa, ¿qué haces? Y dices, bueno, lo primero que se ve materialmente es que uno pueda poner las bases, el fundamento. Entonces, y luego dice, bueno, hacemos las paredes, hacemos las columnas, después vamos haciendo el techo y así vamos construyendo, amén, lo que el Señor nos va hablando. Y asimismo también esa edificación es la que el Señor va llevando en nuestras vidas. Y imagínate que nosotros necesitamos construir las bases y el Señor nos venga con los materiales para hacer el techo. Amén. Entonces, si nosotros hoy estamos construyendo la base, el Señor nos va a dar enseñanzas que tienen que ver con ello. Si tenemos que levantar las paredes, el Señor nos va a dar enseñanza, y conforme cada parte de la edificación también son los materiales, también es la enseñanza. Entonces debemos entender esto, y no que venimos y solamente como que es una palabra como que se le ocurrió al pastor y nada más, sino que debemos comprender estas cosas para poder tomar la enseñanza de parte de Jesús. Amén. Asimismo, la gente que escucha, porque nada es casualidad. La palabra de Dios está en Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, leemos el 37, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Amén. La palabra de Dios dice que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Y el Señor nos envía que nosotros podamos no juzgar y que podamos perdonar. El Señor dice que así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Porque Él nos ha perdonado toda nuestra deuda, y así nosotros también tenemos que hacer con nuestros hermanos, poder perdonar. Y a veces en el corazón del hombre, en el corazón de la persona, puede costar perdonar, pero es algo que yo tengo que lograr, de desatar perdón sobre una persona para yo poder ser libre. Porque las personas a veces, cuando tú le dices tienes que perdonar, la persona piensa en el otro, en como que le va a hacer un favor al otro. Y en realidad lo que estás haciendo, te estás liberando de una carga que ya no es tiempo que lleves.
Hay personas que hoy están dañadas y han sido dañadas. Amén. Y su dolor es lícito y su bronca, por así decirlo, para que se entienda, su dolor, su rabia es legítima, porque han recibido heridas inocentemente, o sea, han recibido heridas de personas perversas y nunca más en su vida pudieron restablecer su vida en paz. Entonces allí es donde empiezan las corrientes, allí es donde empiezan muchas veces doctrinas que hoy se dan humanas, amén. Y la gente empieza a agruparse dentro de un dolor. Unas personas, imagínate personas que se agrupan con dolor en su corazón porque han sido dañadas, ¿qué pueden llegar a seguir sembrando? Y lo que nosotros debemos entender, que debemos soltar perdón en nuestro corazón para dejar de vivir ese calvario, porque las personas que hoy han sido lastimadas y han sido dolidas en su corazón muchas veces siguen con ese rencor y con esa rabia, pero tienen que entender de que si no perdonan, el veneno sigue circulando en sus venas. El mal que le hizo esa persona es como que sigue teniendo repercusión en su vida. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Si verdaderamente queremos que el daño impartido a nuestras vidas, sin nosotros haberlo querido recibir, siendo inocentes, salga de nuestras vidas y nosotros poder tener paz en nuestro corazón, nos guste o no nos guste, la salida es perdonar. Amén. Ahora uno dirá, pero ¿cómo yo voy a perdonar a una persona que me ha dañado? Y porque la tienes que perdonar porque es un bien para tu vida, no para el otro. Y tú tienes que perdonar para poder tener paz en tu corazón. Esa es la salida. A veces las personas dañadas buscan que se modifiquen leyes, que se haga esto, que se haga lo otro, y está muy bien. Está muy bien porque ciertamente hay vacíos legales. Pero eso es una cuestión externa, es una cuestión legal, es una cuestión que va por afuera de tu corazón. Porque aunque que tú abogues por una ley para que las cosas sean diferentes porque has sido dañado, está muy bien. Y eso es una parte. El problema está que también tienes que subsanar el dolor de tu corazón. Y lamentablemente una ley humana no va a terminar con el dolor de tu corazón. No va a terminar con el dolor. Tú puedes tener una satisfacción creyendo que tal vez te vengaste. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos dejar la venganza a Dios, pero primero tenemos que perdonar. Entonces no vemos la venganza de Dios. Hay mucha gente que quiere ver una justicia divina, pero la justicia divina funciona si yo perdono en mi corazón. No es que le tengo que ir a decir a la otra persona te perdono, amén, sino que tú perdones en tu corazón y allí se activa la justicia divina. ¿Y por qué se activa la justicia divina? Porque si el Señor es justo, y si el Señor es justo y tú estás guardando rencor, es una injusticia para Dios. Amén. Entonces si el Señor tiene que hacer justo juicio, tiene que hacer juicio contigo y juicio con la otra persona. Pero cuando yo desato perdón, salgo de ese juicio. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor activa ese mecanismo de justicia divina. ¿Por qué? Y porque yo hice mi parte. Y al entender y hacer mi parte, el Señor hace la otra. Amén. Porque el Señor dice que debemos dejar la venganza a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no nos venguemos nosotros mismos, sino que la venganza te la debemos dejar al Señor. Pero la justicia divina no viene porque viene, como muchas veces las personas siguen viviendo en injusticia, pero porque le hicieron algo a ellos, ellos quieren la justicia divina. Y la justicia divina, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser justicia con ellos y va a ser justicia con los demás. ¿Se entiende, hermano? Entonces yo tengo que ver. Es lo mismo que yo me defienda de una situación, de una agresión.
Vamos a poner así, que yo me defiendo una agresión, no sé, con arma, y que me defienda también con un arma. Y ahí se tendrá que ver quién verdaderamente es la víctima y quién es el victimario. Si los dichos son como yo digo o como los dice la otra persona. Entonces el Señor no escapa de esto. Pero hay algo que se llama gracia y misericordia. Amén. Que si yo desato perdón, el Señor tiene misericordia de parte mía. ¿Por qué? Y porque no porque yo haya hecho algo malo, sino porque guardar rencor es la injusticia. Porque el Señor, para que fueran perdonados nuestros pecados, Él murió en la cruz. Entonces Él no nos está pidiendo un sacrificio mayor al que Él haya hecho. Para que nosotros tengamos perdón de los pecados, Él murió en la cruz y derramó su sangre, entregó su vida. Y el Señor solamente te está diciendo que tú con tus labios puedas desatar perdón. Entonces, fíjate que no tiene nada que ver un sacrificio con el otro. El Señor, para que hoy nosotros tengamos perdón de los pecados, entregó su vida, derramó su sangre. Y a nosotros lo que nos está diciendo es que podamos renunciar a ese rencor y que podamos desatar perdón para con otras personas. Porque si nosotros no desatamos perdón, tampoco el Señor nos puede perdonar. Así funciona esto. Y a veces la gente guarda rencor, pero aboga por justicia divina y no es completa. Porque el Señor dice, sí, yo lo puedo hacer, pero primero tú tienes que desatar perdón en tu corazón. Tienes que dejar ir la ofensa porque te lastima. Porque te lastima. Ese es el tema. Ese es el problema. Porque te lastima a ti. Por eso no es por el otro, dice Dios. Yo no te lo digo por el otro, dice el Señor. Te lo digo a ti. A ti que estás escuchando. Que desates perdón porque te hace mal a ti. Y si la palabra te llega a ti es porque Dios te quiere ayudar a ti. Entonces yo debo entender lo que el Señor me quiere explicar y debo desatar perdón. El Señor dice, si no quieres ser condenado, no condenes. Amén. Si quieres ser perdonado, perdona. Pero muchas veces nosotros creemos de que no porque me hicieron. Y acá en esta parte hablo del creyente, amén. Recién hablábamos de las personas que no conoce a Dios. Pero en esta parte vamos a hablar de los creyentes, que muchas veces decimos no porque el otro tuvo la culpa. Y el Señor sabe que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, el Señor no se fija si tú tuviste la culpa o no tuviste la culpa. No busca culpabilidad, sino que si yo voy con un corazón humillado, el Señor, ¿qué es lo que interpreta de mi vida? Que yo estoy arrepentido de lo que he hecho. Amén. Y a través de ese arrepentimiento el Señor me perdona. Pero el Señor no está viendo si yo soy culpable o no soy culpable, sino está viendo mi arrepentimiento sobre la situación. Y a veces entre creyentes o la vida de creyentes y dentro de la familia, muchas veces la gente no perdona. El esposo no perdona a la esposa, la esposa no perdona al esposo. Y hablo de cuestiones básicas y cuestiones que se dan continuamente en una relación o en una convivencia. O a los familiares. Entonces injusticia. ¿Y por qué es injusticia? Porque yo cuando me acerqué a Dios, el Señor había derramado su sangre en la cruz para perdón de mis pecados. Y el Señor me perdonó todo. Entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar? La palabra de Dios dice que en un momento hubo un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, dice la palabra de Dios. Entonces lo llamó a los siervos y le dijo, bueno, ¿cuánto me debes tú? Y había un varón, dice, que le debía muchísimo al rey. Había un siervo que le debía mucho. Entonces el rey lo quería echar a la cárcel porque había una deuda. Y el siervo dice que le rogó. Y ese rey le perdonó la deuda a aquel siervo. Y dice que aquel siervo salió de aquel lugar y se encontró con otro consiervo que le debía una suma mucho más inferior de la que se le había sido perdonada. Y dice que él lo rogaba que le pague la deuda. Y dice que lo envió a la cárcel hasta que aquella deuda sea pagada.
Los consiervos, viendo esto, dice que fueron y le contaron al rey. Y el rey se enojó mucho porque le dijo: eres injusto porque yo te perdoné una deuda mayor, una ofensa mayor a la que te hicieron a ti, y yo te perdoné, y te lo perdoné todo. Y a veces nosotros pequeñeces nos cuesta perdonar, siendo que Dios nos ha perdonado todo, lo que se sabe y lo que no se sabe de nosotros. Amén. Entonces siempre está esa injusticia en el corazón y debemos tener en cuenta las enseñanzas de Dios. Porque el hecho de que yo no desate perdón no deja que mi vida prospere. No puede prosperar mi vida, porque yo estoy detenido en esa falta de perdón en mi corazón. Aún hay cosas, hermanos, que llevamos inconscientemente en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, y que nos truncan el crecer en Cristo Jesús. Porque has recibido daño y es necesario de que empieces a escarbar para poder perdonar y desatar perdón y poder ser libre para poder seguir creciendo en la fe, en la esperanza, en la paz, en la tranquilidad de tu vida. Y que Dios pueda seguir depositando cosas hermosas en tu corazón y puedas seguir haciendo crecer la fe, la esperanza en tu vida, sabiendo de que lo que viene es mejor, como dice la palabra. Y no que quedes estancado en un dolor, en una ofensa. Porque Dios no se quedó estancado. Es más, cuando el Señor murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, nosotros ni siquiera todavía estábamos arrepentidos. Pero Él, ¿qué hizo? Entregó su vida en la cruz en esperanza, creyendo que la humanidad en algún momento iba a tomar esa muerte en la cruz, iba a pedir perdón e iba a tomar ese perdón, esa vida eterna que viene a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el Señor dio su vida, hizo ese sacrificio para que hoy nosotros, la muerte y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y que sea la muerte de Cristo en la cruz la que pague y no sea nuestra muerte. Pero nosotros, el Señor nos dijo, bueno, pónganse de acuerdo y cuando haya 3 millones de arrepentidos yo voy y muero en la cruz. No lo hizo así, amén. Sino que el Señor murió y luego aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna, porque ha creído en aquel sacrificio que hizo en la cruz y en el perdón de los pecados y la vida eterna a través de Cristo. Entonces, si el Señor, aún nosotros no arrepentidos, porque la palabra dice que aún nosotros siendo pecadores, Él murió en la cruz, Él dio su vida. Entonces, ahora ya el sacrificio ya fue hecho, yo lo entiendo, lo comprendo, lo persigo. Hoy hay enseñanza sobre aquella muerte en la cruz. Entonces, yo debo tomar ese conocimiento y poder empezar a desatar perdón a las personas que me han ofendido y empezar a escarbar en el corazón y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser libre y quiero desechar todo rencor que haya en mi corazón, toda ofensa, sea pequeña o sea grande, pero tratar de anhelar la libertad, la esperanza, la fe. Hay gente que está pasando un momento hermoso, tal vez con su familia, y se recuerda la ofensa, se recuerda la herida que ha recibido y todo es arruinado. ¿Pero por qué? Y porque no has desatado perdón, porque no has trabajado en el perdón. Y esto es algo que nosotros debemos hacer, tratar de trabajar en el perdón y poder perdonar. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando no hay perdón en el corazón, hay una puerta abierta continuamente para Satanás, el diablo. Entonces por eso tu vida no prospera. Y nosotros debemos tratar de ir cerrando todas las puertas que le abrimos al diablo o que haya abiertas en nuestras vidas para poder caminar en Cristo Jesús. Y el Señor tiene el poder, pero depende de mí, porque yo debo dar el primer paso. Y el primer paso es la decisión de poder cerrar aquellas puertas, poder desatar perdón para con las personas que te han ofendido. Y sea la ofensa que sea, hermano, sea la herida que sea, aunque sea inaudita, porque te hará bien a ti. Ese es el punto.
te hará libre a ti. Te hará libre a ti. Porque si no es vivir, o sea, desde el primer momento de recibir la ofensa, recibir la herida, vivo con la herida abierta y empiezo a creer que la vida es así. Y no es así. Entonces yo debo desatar perdón, porque aquel perdón sanará mi herida y me dará una oportunidad para poder vivir feliz, para poder vivir en paz, para poder vivir en fe, en esperanza, y no seguir creyendo de que guardando la ofensa o el rencor la otra persona le va a pasar algo. No es así. O esperando una justicia divina sin hacer justicia primero. Yo lamentablemente no existe, porque he escuchado personas que dicen que están esperando una justicia divina. Si tú quieres activar una justicia divina, lo que tú tienes que hacer es desatar perdón. Pedir perdón por tus pecados y desatar perdón para con aquella persona. No guardar la ofensa. Pero no por tomar una amistad o por tomar un agrado sobre esa persona. No. Solamente para tú poder sacarte eso de tu corazón y de tu vida para poder ser libre. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Dicen por ahí en la sabiduría humana que guardar rencor es como tomarse el veneno y querer que el otro se muera. ¿Amén? ¿Han escuchado eso? Guardar rencor es como tomarse el veneno uno y querer que el otro se muera envenenado, y el veneno te lo estás tomando tú. Y al otro tal vez ni siquiera le interesa. O sigue abriendo heridas, las mismas heridas las sigue abriendo por ahí. Entonces es necesario de que empecemos a tomar esta palabra no con los sentimientos, sino a través de la sabiduría y de la inteligencia, y entendiendo firmemente y eficazmente de que si yo desato perdón, se termina el dolor en mi corazón y se activa la justicia divina. Amén. Así se hace. Así se activa. Pero la gente espera una justicia divina, y si el Señor tiene que hacer justicia divina y tiene que hacer justicia con las injusticias de la otra persona que te hirió y con las injusticias en las cuales tú has herido a otra persona. Es así. Sea poco o sea mucho. Tú dirás, pero no sabe lo que a mí me hicieron. Está bien, pero tal vez alguna vez tú insultaste a una persona y también la ofendiste. Y el pecado es pecado, no es pecado grandote o chiquitito. Entonces yo debo entender, si verdaderamente tú quieres justicia divina, lo que tienes que hacer es desatar perdón y hacerte libre de cualquier acusación. Y luego el Señor empezará a actuar con su justicia divina y lo verán tus ojos. Pero tienes que desatar primero perdón, porque tú tienes que ser libre, tienes que salirte de aquella situación, de aquel problema, de aquella dificultad. ¿Y el Señor qué hará? El Señor hará justicia divina, pero tú tienes que desatar perdón, no hay otra. No se puede hacer de otra manera. El Señor dice, perdonad y seréis perdonados. Y cuando tú perdonas, el Señor te perdona los pecados. Porque creo que en el mundo no debe haber una persona perfecta. Entonces, ¿cuál es el punto? Y de que yo tengo que perdonar. Me va a traer libertad, me va a traer bendición, pero también va a traer justicia a mi vida. Justicia, ¿por qué? Porque se va a activar la justicia divina, pero justicia a mi vida también porque yo entiendo que así como me han ofendido, yo también he ofendido. A mayor o a menor medida, pero el pecado es pecado. Amén. Y eso es lo que yo tengo que entender. Porque Dios no mide las cosas como medimos humanamente. Tú dices, aquel robó un banco y este se robó una bicicleta. Para la justicia humana, uno tiene más pena que el otro. Amén. Pero para la justicia divina no. Se roba el banco, se roba la bicicleta. Para el Señor robó.
pero para la justicia humana no. Amén. Para la justicia humana no. Entonces a veces nosotros queremos medir cómo mide la justicia humana o según conforme nuestro criterio, y no es así. No es así. Por eso la palabra de Dios habla de perdonar. Porque no hay justo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Entonces uno no se puede, tal vez tú puedes decir, bueno, pero yo no he hecho las cosas que hace aquella persona. Está bien, pero has hecho otra. Tú dices, sí, pero no tiene nada que ver con lo que hace la otra persona. Está bien, pero también es pecado delante de Dios. Entonces, ¿por qué lo ha hecho así el Señor? Y lo ha hecho así el Señor porque si no nos juzgaríamos unos con otros. Y el Señor dice que no nos debemos juzgar unos con otros. Y a veces si tú juzgas, eres juzgado de parte de Dios. Porque a veces aún teniendo conocimiento de Dios creemos que aquel pecado es mayor que el pecado que hago yo. Y yo no peco como ese. Pero pecas de otra manera y es pecado en sí. Y dice la palabra de Dios que aquel que se hace transgresor en un punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que roba, y bueno, para el Señor se hizo transgresor de toda la ley. O sea, roba, toma, mata, entonces es lo mismo ladrón que el asesino. Porque si te hace transgresor de un punto, eres reo de vida eterna. O sea, reo eterno. Tú dices, pastor, pero vivimos en la gracia, vivimos en el perdón. Claro que sí. Pero estamos hablando de que muchas veces queremos nosotros justificarnos con nuestra propia sabiduría sin tener en cuenta la palabra. Y la palabra dice otra cosa. Yo no soy igual que aquel. Pero debes tener tus errores, tus falencias. Y te hace transgresor en un punto de la ley y te hace transgresor de todas. Entonces tú dices, yo no robo, pastor, ni mato, ni nada de eso. Pero tal vez mientes o has mentido alguna vez. Y te hiciste transgresor de la ley. Y ya estás junto con los demás. ¿Y qué dice la sabiduría humana? Y uno dice, bueno, pero no es para tanto, es una mentira piadosa, dice. Una mentira blanca, yo he escuchado. Es mentira, punto y aparte. Entonces, nosotros queremos ponerle nuestra impronta a lo que el Señor ha escrito. Y yo debo entender y debo saber lo que el Señor ha escrito. ¿Y por qué es esto? Para hacerme el santo, para creer que soy mejor, porque me hago un religioso creyendo todas las cosas que se dicen, que se hablan, que se predica, que dice la Biblia. No, es para que nuestras vidas mejoren a través de la paz que Jesucristo pone en nuestro corazón, hermano. El mundo anda buscando la paz y la anda buscando en una persona. Y el diablo se las va a dar, está escrito. Que un día va a venir uno y le va a solucionar todos los temas. La economía, las guerras, le va a traer paz en el mundo. Pero la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. El mundo no sabe cómo termina la película. Los creyentes sí. Y como los creyentes saben cómo termina la película, el diablo no va a querer que nosotros le contemos a la gente cómo termina la película. Porque el diablo le va a contar que la película termina, que va a venir uno, que se va a levantar y va a terminar con las guerras, va a terminar con el hambre, va a ordenar todo el mundo y va a haber paz y seguridad. Hasta ahí es la película del diablo. Pero la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad va a venir la destrucción repentina. Pero esa parte el diablo no quiere que se la contemos a la gente. Y se trata de la paz del corazón, nada más, para que te vaya bien. Porque Dios te quiere ayudar. Es solamente para eso, hermano, nada más. Pero no podemos entender. ¿Y por qué no entendemos? Y porque somos cabeza dura. Es como un ejemplo que el Señor nos da.
nos ha dado del hecho que te para el policía y te dice, póngase el cinturón. Y la persona que le dicen que se ponga el cinturón le dice, bueno, pero voy hasta ahí nomás. Dice, ¿por qué no te quedas callado y te pones el cinturón? Póngase el cinturón. No, lo que pasa es que... ¿Y para quién es la seguridad del cinturón? ¿Para el policía que te dice que te pongas el cinturón o para ti? Pero fíjate hasta dónde llega nuestra necedad. Hay un cartel que dice curva, máxima 60, nosotros 80, venimos y si dice 60 dobla 80. Y el cartel está puesto para nosotros. Y después viene el policía y te mide la velocidad y dice, el cartel dice 60, usted venía a 80. Ah, pero igual, venía despacio. ¿Y para qué dice 60? Para que puedas doblar tranquilo y para que no te lastimes y no lastimes a otro. Fíjate la necedad. Lo mismo también pensamos de las cosas de Dios. No es que la gente está en contra totalmente de las cosas de Dios y dice no, porque lee y entiende las cosas. Cuando hay corrección, entiende eso. Cuando la maestra lo hace que haga la tarea, ¿cómo es la maestra? Mala. ¿Y cómo va a ser mala la maestra si está para enseñar? Entonces, así mismo también leemos las cosas de Dios y así mismo también las lee el mundo. No puede entender que el predicador les habla de las cosas de Dios para que le vaya bien en la vida. Así como tampoco entiende que el policía le dice que se ponga el cinto por si tiene algún accidente. Y el varón le dice, no, pero yo ando despacio. Claro, tú andas despacio, te cruzas con uno que viene a 140 kilómetros por hora enfrente tuyo y ya no va más despacio. Pero no podemos entender estas cosas. No podemos entender. Entonces, debemos comprender que el perdón, ¿qué es lo que va a hacer en nuestras vidas? Nos va a traer libertad, nos va a traer paz, nos va a traer una manera diferente de sentir, de vivir. Porque una herida abierta no te deja disfrutar nada. Amén. Una herida abierta no te deja disfrutar de nada. Tú tal vez puedes estar pasando un hermoso día y tienes un dolor de cabeza que no aguantas más. Y el día va a ser hermoso y tal vez estás con tus seres queridos, pero no te los deja disfrutar porque hay un dolor. Tu cuerpo anda diferente. Cuando tú le dices al médico, ¿te duele? Te pregunta el médico si el médico sabe si te duele o no te duele. Si se da cuenta en la presión, en los latidos del corazón, se da cuenta si te duele o no te duele. Entonces no andas bien. Y si llevas un dolor en el corazón, tampoco vas a tener ordenado tus sentimientos, tu vida. Siempre va a ser un calvario y le vas a echar la culpa a los demás. ¿Por qué? Y porque no encuentras la paz. Vas a tener una hermosa familia, vas a tener hermosos hijos, vas a tener un matrimonio hermoso, pero no lo vas a poder beber, no vas a poder comprender. Y porque tienes la herida. Y como tienes la herida, aquel que te quiere ayudar, cuando te toca la herida, tú te vas a defender. Cuando un niño se lastima, por más que le quieras ayudar, no entiende que le quieres ayudar. Y lo único que quiere es que no le toques el lugar donde se ha lastimado. Porque le duele. Pero Dios es el único que tiene potestad para poder sanar tu corazón. Por eso hoy te dice el principio de la sanidad de tu corazón. Es que puedas desatar perdón para que no andes más con esa herida abierta. Y que se cierre de una vez por todas y que te olvides de ese tema. Porque si tú puedes desatar perdón, yo activo mi justicia divina. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Perdonad y seréis perdonados, dice la palabra de Dios. Y debemos perdonar. Ese perdón traerá paz, traerá fe, traerá esperanza, traerá tranquilidad, traerá un tiempo y una vida nueva
a nuestras vidas. Y ese refresco es el que necesitamos en nuestro corazón. Porque nuestro corazón ya está cansado de sangrar, está cansado de que esté dolido. Por eso yo no puedo tomar lo que hay a mi alrededor. Y me frustro. ¿Y por qué? Y porque me voy de vacaciones y no es tan lindo. Me compro algo y no es tan lindo. Paso un momento con mi familia y no es tan lindo. ¿Y por qué no es lindo? Y porque hay algo que te está doliendo continuamente. ¿Cómo vas a poder disfrutar con un dolor tan grande? Pero si tú desatas perdón, las cosas cambian. Amén. Y sabes que vamos a hacer una oración. Y la oración es para que tú puedas desatar perdón. La persona que, si tú estás escuchando esta predicación, puedes tomarte un momento para poder orar y poder repetir una oración que nosotros vamos a hacer. Y en fe y en esperanza, si has entendido la palabra y si has escuchado esta palabra y quieres deshacerte del dolor en tu corazón y quieres empezar a tomar esa vida nueva, esa paz, esa fe, esa esperanza, puedes aceptar primero a Cristo y luego desatar perdón. Y vamos a hacer esta oración. Amén. Si tú quieres desatar perdón, hermano, hazlo. Y no te vas a arrepentir. Si quieres desatar perdón y aceptar a Cristo en tu corazón, puedes repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y me invita a que pueda desatar perdón. Yo, Señor, te abro mi corazón y obra en mi vida, porque yo te he aceptado y soy tu hijo. Señor Jesús, tú sabes lo que yo he padecido, lo que he pasado en mi vida, pero quiero dejarlo atrás para poder vivir en paz. Por eso hoy yo desato perdón para con las personas que me han ofendido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo desato perdón para con las personas que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Yo desato perdón para con las personas que me han ofendido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No guardo la ofensa. La dejo ir. Porque sé que si perdono, se desata la justicia divina. Y tú me perdonas. Señor Jesús, hoy te digo a ti que soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta libertad, por esta bendición, por esta vida eterna, por esta oportunidad. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios, bendito Dios.